Cuando pensar en una infección por citomegalovirus, muy probablemente si estamos en presencia de una embarazada con un embarazo mal controlado o no controlado, la respuesta debería ser siempre. Hay suficientes razones para plantearnos por qué pensar en una infección por citomegalovirus. Y en el área de pediatría, donde podemos tener un espectro que va desde una infección congénita, una infección periparto, una infección postnatal o posparto, es importante, o transmitida por lactancia materna, es importante tener en presente que hay diferentes razones para uno darle respuesta a este por qué pensar en infección por citomegalovirus. Desde partir de la epidemiología, la prevalencia de la enfermedad, hasta las controversias que puede haber hoy día en cuanto a los cribados o los screenings que se están haciendo. Si vamos a la prevalencia de la infección por citomegalovirus en la población general es alta, pudiendo llegar poblaciones hasta del 100%. Esto fue visto de cierta forma, en una forma errada, que era una forma de protección a la embarazada iba a presentar una baja prevalencia a una infección primaria. Sin embargo, el tiempo ha permitido que, teniendo conocimiento que el citomegalovirus contiene diferentes glicoproteínas con diferentes genotipos que son capaces de estimular anticuerpos diferentes, sabemos que hay la posibilidad de reinfecciones. Entonces, lo que pensábamos antes, que el riesgo de infección es mayor con infección materna primaria, sigue manteniéndose. Sin embargo, la paciente no está exenta de presentar una infección no primaria. Recordamos que la infección no primaria puede ser por reinfección de estos genotipos diferentes o una reactivación. Es importantísimo, si nos vamos a centrar en la infección por citomegalovirus en el área de pediatría y básicamente en el congénito, que la prevalencia de la enfermedad hablamos alrededor de un 0,5-0,65% a nivel global, y que la transmisión de la infección es mayor a medida que transcurre el embarazo, a diferencia de las secuelas que ocasiona, que son menores a medida que el embarazo, o se van reduciendo a medida que el embarazo progresa. Quiero que vean aquí a continuación, hay unos 3 trabajos, hay varios en la literatura, pero para que vean cómo en una infección materna primaria, los porcentajes cómo varían en una infección materna no primaria. Estos fueron estudios hechos, sobre todo el último que es hecho en Brasil, en gestantes en el primer trimestre y siguiendo después el producto de sus embarazos, la prevalencia de niños que tuvieron con síndrome de citomegalovirus congénito, como en el estudio, que es el último que está reportado ahí de MUSI, como vemos que en las pacientes que presentaron una misma prevalencia de citomegalovirus igual a que hubiese sido primaria, el mayor porcentaje eran madres con una infección materna no primaria, hasta un 89%. Si hablamos de la infección por citomegalovirus congénita, esta es la primera causa de infección congénita dentro de otras causas infecciosas y es capaz de producir secuelas importantes y es la primera causa de pérdida neurosensorial dentro de las infecciones congénitas. Si nos abocamos a la infección congénita por citomegalovirus, volvemos a resaltar que la madre puede adquirir la infección primaria o hacer una infección no primaria por reactivación o reinfección. Si es primaria, sabemos que entre el 30 a 40%, 50% está descrito para Europa, de sus productos van a estar infectados, mientras que si la madre adquiere una infección por reactivación o por reinfección, 1 a 2% son los que se infectan. Si tomamos todos los que se infectan, bien sea infección primaria o secundaria, el 90% va a estar asintomático. Y aquí nos preguntaríamos, entonces, ¿por qué pensar en infección por citomegalovirus? Y es importante verlo porque de ese 90% que pudiéramos pensar que están asintomáticos, sabemos que entre un 10 a 15% va a presentar pérdida auditiva en su vida. Lo otro en el transcurso de los años. Y lo otro importante es que el 10% que nace sintomático, el 50% va a tener discapacidad, unas secuelas importantes. Además, es importante resaltar que esta infección simula otras infecciones que están resumidas en el acrónimo TORCH, como es, por ejemplo, toxoplasmosis. Vale la pena mencionar, si nosotros vemos buscando una clave diagnóstica que nos permita diferenciar citomegalovirus congénito de toxoplasmosis, prácticamente viendo este resumen de estas tablas, vamos a ver que definitivamente no hay nada que sea como clave, pero sí podemos sacar algunos datos de importancia y lo primero es que en medicina vamos de lo frecuente a lo infrecuente. Y por prevalencia de la enfermedad sabemos que el citomegalovirus congénito se va a presentar alrededor de un 0,5%, uno de cada 200 recién nacidos vivos, mientras que la toxoplasmosis tiene una prevalencia
un poco, mucho más baja, ¿no? Entonces es más frecuente que se presente una infección por citomegalovirus congénito que una toxoplasmosis congénita. Si vemos el riesgo de transmisión es prácticamente igual, lo que ya mencioné, es mayor el riesgo de transmisión del virus a medida que avanza el embarazo. Lo mismo ocurre para toxoplasmosis, y cuando vemos las manifestaciones clínicas son prácticamente un espejo de una u otra. Sin embargo, podemos tener algunas sutilezas que nos pueden permitir más inclinar la balanza un citomegalovirus con una toxoplasmosis. En el caso de la corioretinitis se ve un porcentaje mayor para toxoplasmosis, sabemos que más bien con una afectación macular, ¿okay?, que en citomegalovirus. El otro característica aquí, ambas provocan calcificaciones, sin embargo, las calcificaciones en citomegalovirus son periventriculares, mientras que las calcificaciones en la toxoplasmosis son calcificaciones más nodulares, diseminadas, subcorticales, pueden afectar tálamo, ¿ok? Y lo que por mucho tiempo hablamos de la tríada de Sabin, apenas se presenta en un 10%, o sea, no va a estar ayudando mucho. El otro punto importante para responder al por qué pensar en infección por citomegalovirus es que hay un desconocimiento o una falta de conocimiento en cuanto a la infección por citomegalovirus congénito, ¿ok? Este es un estudio interesante hecho en los Estados Unidos con 7 localidades. Esto fue hecho virtual, haciendo cuestionarios bien elaborados, donde hicieron preguntas a mamás en la espera de salas de consultas pediátricas, a la espera de las clínicas de obstetricia y ginecología, a mujeres fértiles en las universidades. 643 personas fueron encuestadas, y fíjense cómo el conocimiento del citomegalovirus congénito, solo el 22% había oído hablar en algún momento de que existía, bien porque hay una infección, es una infección, se transmite, puede transmitirse por saliva, contacto sexual, etcétera, cuando el citomegalovirus congénito es el que está abanderado en secuelas y en malformaciones, ¿no? Se repite, este desconocimiento está demostrado en estudios hechos en Cataluña, estudios hechos inclusive en Suiza, donde vemos que también hay un desconocimiento, digo, a personal de salud, y estamos hablando de médicos generales, inclusive en algunos especialistas que no tienen el conocimiento, no superó al 60% el conocimiento en cuanto al síndrome de citomegalovirus congénito. El otro punto importante, la otra razón para pensar en citomegalovirus como infección, es que ha habido cambios en cuanto a las pruebas diagnósticas que se están haciendo. Acuérdense que los avances han llevado, cada vez más los diagnósticos están orientados a diagnósticos moleculares, más que a la prueba de oro, que por mucho tiempo sabemos que siempre las pruebas de oro son los cultivos. El cultivo para citomegalovirus es muy engorroso, toma mucho tiempo, toma aproximadamente 3 semanas, eso está prácticamente apartado. Las serologías tomaron mucho valor, y aquí debo resaltar que siempre es importante conocer la cinética de los anticuerpos, ¿no? En el caso del citomegalovirus sabemos una prueba que hoy por hoy tuvo en su momento catalogada como diagnóstico para un citomegalovirus congénito, como es la IgM positiva, siempre en ausencia de o en presencia de una IgG, pero detectada en las 3 primeras semanas de vida, debe obligar a confirmar si hay o no un citomegalovirus congénito. El otro punto importante es que una IgM positiva no puede discernir si es primaria o no primaria, recordando siempre que la infección primaria es la que más riesgo tiene de transmisión de enfermedad in útero, que hay falsos positivos por reactividad cruzada. Y un dato importante, hablando de la cinética, es que la IgM puede tener 2 comportamientos, uno que dura más de 6 meses y otro que puede durar menos de 3 meses. Entonces, el planteamiento antiguo de que si una mamá en el segundo trimestre ya tiene una IgM negativa, olvidarse de pensar en la posibilidad que haya adquirido una infección en el primer trimestre, esto ya pasó. O sea, hoy por hoy, una mamá con una IgM negativa, pero en el segundo trimestre, debe obligar a hacer un test de avidez para uno corroborar esa IgM que tiene presente, en este caso una mamá IgM negativa, IgG positiva, cuánto tiempo, si es más de o menos de 3 meses. En referencia a la determinación de IgG para citomegalovirus, esta prueba requiere de 2 muestras de suero. La seroconversión de la IgG habla de una infección primaria y es considerada una prueba de oro. Entonces tenemos una pequeña limitante ahí, tampoco me va a discernir si es una infección primaria o una secundaria. Siempre debemos tener como el aval del test de avidez, donde sabemos muy bien que me va a permitir determinar
si hay una fuerte unión de ese anticuerpo del antígeno como para pensar que estamos en una infección de más de 3 meses, o si el test de avidez es bajo, que sabemos que hay una baja afinidad de ese anticuerpo por el antígeno. Prueba clave para uno aclarar esas pacientes que son IgM positiva, IgG positiva, saber cuánto tiempo ha pasado, porque la IgG sabemos que aparece después de las 2 semanas. Entonces no sabemos si está dentro de los 3 meses o después de los 3 meses, sobre todo enfocado en ese primer trimestre. Y lo último, bueno, mencionando que cada vez más son las pruebas moleculares, que hoy por hoy el diagnóstico de citomegalovirus congénito se hace por la determinación de reacción de cadena de polimerasa en orina o en saliva. Saliva, prueba rápida, fácil de hacer, pero hay que tener el cuidado al momento de tomar la muestra, que se coloca un hisopo que luego va a ser incorporado en un medio de cultivo viral. Ese hisopo debe ser frotado por mejillas, por la parte de la mucosa, la mucosa geniana por dentro, en la encía, boca, paladar, colocado allí, pero asegurando que el bebé no haya tenido lactancia materna en las últimas 4 horas, para evitar un falso positivo. Y por último, también hablar que las cargas virales detectando copias de citomegalovirus aislados, simplemente lo que va a decir es que el paciente es un excretor de virus, ¿ok? No nos va a discernir si es una infección primaria o secundaria, pero actualmente es excretor del virus. El otro punto importante aquí para responder a la pregunta inicial es que ha habido cambios en cuanto al tratamiento, a la profilaxis, cambios en el tiempo. Vemos el trabajo realizado en el 2016, publicado en el 2020, pero fue realizado entre el 2016 y 2018 en Israel, donde fue un trabajo doble ciego, donde administraron valaciclovir a las mujeres embarazadas, a un grupo de mujeres embarazadas, y el otro grupo no recibió, ambas con serología positiva de infección primaria en el primer trimestre. Los resultados fueron contundentes, con evidencia científicamente documentada, significativo, de una disminución importante del citomegalovirus congénito en los recién nacidos de las mamás que recibieron valaciclovir en el momento de hacer el diagnóstico y que se siguió hasta el final del embarazo. Estamos hablando de un 11% de infección en los niños de estas mamás que recibieron valaciclovir versus un 30% en las mamás que no recibieron el valaciclovir. Definitivamente sigue dándose hincapié que el dato más importante es el primer trimestre. Una infección materna, llámelo primaria o secundaria, en el primer trimestre es el que es más contundente y es el que tenemos donde poner el foco para el momento de hacer cribado, justamente esas mujeres, captarlas, por el mayor riesgo justamente de transmisión y de riesgo a infección por citomegalovirus en el feto. El otro punto importante es que todavía a la fecha de hoy hay mucha discrepancia o controversia en a quién realizar el despistaje, el cribado, el screening, si a la mamá, si al niño, si de forma universal o dirigida. Van a encontrar diferentes literaturas, van a encontrar literaturas que varían dependiendo del área geográfica donde se hizo el estudio. Lo importante aquí, bueno, les traje como un resumen, que esto es del consenso europeo como iniciativa en el citomegalovirus congénito, donde podemos concluir, dentro de sus conclusiones están que una serología materna en el primer trimestre, si es negativa, una mamá que está susceptible, o sea, tiene IgM negativa, IgG negativa, debe hacerse seguimiento cada 4 semanas hasta que alcance el segundo trimestre, ¿okay? El segundo punto importante para garantizar que no vaya a ser una infección primaria o una infección primaria en este caso. En una infección materna primaria, periconcepcional o en el primer trimestre, y aquí resalto lo de primaria porque si bien he hablado todo en el primer trimestre, hoy por hoy hay trabajos hechos donde se ha visto cómo es la transmisión periconcepcional o preconcepcional semanas antes a esa concepción. Y el punto periconcepcional es muy cercano, 29-30% igual que la adquisición en el primer trimestre. Entonces, si una madre, ya estamos viendo, tiene una infección primaria en ese primer trimestre o periconcepcional, la indicación es dar valaciclovir oral, 8 gramos, esto se da cada 12 horas, hasta que se pueda hacer el estudio de la amniocentesis en el bebé,
que sabemos que el citomegalovirus en el embarazo, el diagnóstico se hace con determinación de reacción de cadena polimerasa para citomegalovirus en líquido amniótico. En neonatos que nazcan con síntomas del sistema nervioso central o con sordera, deben recibir valgaciclovir lo antes posible, ¿ok? Y lo ideal es antes del mes de vida. Hay estudios que dicen que si por alguna razón no se inició el mes, todavía entre 1 y 3 meses pudiera tener beneficio. Todo recién nacido que nazca con un citomegalovirus congénito adquirido en el primer trimestre, o si no sabemos exactamente cuándo lo adquirió su mamá, en qué momento fue esa transmisión, si fue periconcepcional, preconcepcional, el segundo trimestre, debe hacerse controles auditivos hasta que cumplan los 6 años, independientemente de que la prueba inicial sea normal. Es lo que estamos hablando, los niñitos nacidos, el 90% de los nacidos de madres con una transmisión del primer trimestre son asintomáticos y de eso hasta un 15% o 20% pueden hacer secuelas en el tiempo auditivas. Por último, a resaltar es que los neonatos que nacen asintomáticos, pero asintomáticos con una prueba auditiva y con una resonancia, se está pidiendo resonancia magnética cerebral, producto de una madre que haya tenido una infección en el segundo o en el tercer trimestre, va a seguir el control pediátrico. Hago esta aclaratoria porque este año hay un paper que está expresando la preocupación que hay como trabajos anteriores consideraban pacientes asintomáticos la ausencia de una manifestación clínica, pero hoy por hoy los estudios están viendo que hay niñitos que no tienen manifestaciones clínicas y tienen imágenes, sobre todo a nivel de tomografía o resonancia, alteradas. No queda más que decir que definitivamente la infección por citomegalovirus con una alta prevalencia puede afectar cualquier grupo de edad. Sabemos que siempre se ha hablado que el neonato, la embarazada y el inmunocomprometido son los focos de este virus, un virus grande, un herpes virus con una variabilidad genética, con un riesgo a una reinfección, donde actualmente el problema pareciera más de reinfecciones o reactivación, más que una infección primaria, teniendo una prevalencia tan alta. Como en pediatría hablamos de la congénita, que es muy difícil diferenciar de algunas patologías tipo TORCH y donde es el tiempo, esa dedicación a interrogar y definitivamente constante actividades educativas que nos van a mantener al día actualizados a los cambios que se vienen presentando.